Vamos a traer la primera oración. Vamos a pedir al hermano Javier Serrano que por favor nos dirija en esta primera oración. Por favor, hermano Javier. ¿Me oye, hermanos? ¿Oyen mi voz? Sí, hermano, te escuchamos. Ok, oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, alabado y bendecido sea su majestuoso nombre. Le damos gracias, Padre Santo, por darnos esta oportunidad de estar reunidos como hermanos, teniéndole a usted como nuestro Padre Celestial. Pedimos su bendición y su ayuda para que el propósito que se ha tenido de esta reunión sea cumplido y su nombre sea glorificado. Bendiciones, bendito Dios, para todos los hermanos que hacen el esfuerzo de transmitir su palabra a través de este medio. Por nuestro hermano Oscar, que parece ser que va a ser el que nos va a enseñar ahora, Padre Santo. Bendígalo, ilumínalo. Bendito Dios, también pedimos por los que vamos a escuchar, que lo hagamos con respeto a su palabra, a su majestuosidad, y con los que pueda llegar su palabra para que seamos edificados a través de las redes, bendígalos también. Sin la ayuda de usted no podremos lograr nada. En usted confiamos, le pedimos encarecidamente esto, en el precioso nombre de su Hijo, que también es nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Amén, Señor. Bien, una vez más damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas de CIA para esta reunión planificada por los hermanos de Pan de Azúcar, y también damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que están conectados a través de Facebook Live. Vamos ya a dar entrada al hermano Oscar, quien tiene la palabra. Hermano Oscar. Hola, hermano. Gracias, hermano José, por sus palabras. Gracias, hermanos, también a todos y cada uno de ustedes que están presentes, a nuestros amigos y hermanos que están a través del Facebook. También un abrazo fraternal, un cordial saludo. Espero que el estudio que pueda traer esta tarde pueda de alguna u otra manera servir de edificación y crecimiento. Al menos a mí me ha dejado bastante cosas que seguir pensando en torno al tema. Por supuesto que vamos a tratar de estudiar juntos lo que aquí la palabra nos enseña. Hermano Oscar, desmute por favor su micrófono. Ahí sí, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Ahí sí, perdón. Les decía que va a ser importante la participación de algunos de ustedes, porque es importante que podamos reflexionar en torno a este tema juntos, ¿no? Y poder juntos también llegar quizás a una primera parte de poder entender lo que voy a presentar. El tema de hoy tiene que ver con una pregunta. Dice, ¿qué es el evangelio de las emociones? No sé si ustedes habrán escuchado este concepto, el evangelio de las emociones. Fíjense que es una manera de exponer el evangelio, el cual dice los sentimientos y los sentidos son exaltados a un grado que rompe los principios bíblicos, llegando a confundir estas exaltaciones, como por ejemplo que sean algunos bautizados por el Espíritu Santo. Estas acciones religiosas son muy comunes en las doctrinas evangélicas, transformándose en un falso evangelio, ya que junto con lo anterior promueven por todos los medios el bienestar del ser humano. Lo que en otras palabras, ¿verdad?, tratan de aglutinar es el pensamiento humanista. Por lo tanto, la meta de este tipo de evangelio es que el hombre siempre esté bien, que no tenga enfermedades, que no tenga aflicciones, que siempre tenga prosperidad, ¿verdad? Pretende, ¿verdad?, que Dios esté al servicio del hombre y no que el hombre esté al servicio de Dios. Interesante esto. Este tipo de falso evangelio requiere, para que funcione, entonces, de la manera que hemos dicho anteriormente, que el hombre se sienta bien, que no tenga enfermedades, que no tenga aflicciones, hacer uso de lo que se llama, ¿verdad?, la implementación emocional de los falsos milagros. Es decir,
de milagros, ¿verdad? La música instrumental, hablar en lenguas, ver visiones, hasta inclusive profetizar, entre otras acciones. Para hacer creer entonces a las personas que Dios es como una especie de una fábrica de solo hacer el bien al hombre, en lo material y también en lo emocional. Y como estas personas, ¿verdad? Estos feligreses están embullidos en este andar, ¿verdad? Religioso, entonces muchos se aprovechan de pedirle que ellos entreguen todos los recursos que tengan para poder, de alguna u otra manera, sobrellevar esta doctrina. Estamos hablando del diezmo, estamos hablando de las ofrendas, ofrendas de amor y todo tipo de, hablemos, recursos económicos. Lo grave, hermano, de esta situación es que el evangelio de las emociones no conduce a la salvación de las almas. No es conducente a la salvación de las almas, sino todo lo contrario, a la condenación de las personas, pues no se le predica el evangelio de salvación. Es por este motivo que muchas sectas o doctrinas no consideran, fíjese, importante, por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? No lo predican, no creen que es importante, o utilizan el bautismo con otros fines, dejando de lado derechamente los mandamientos directos de la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo que dice Marcos 16, que dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos estar entonces de acuerdo que este principio falso de un evangelio de las emociones es una de las principales piedras de tropiezo cuando deseamos predicarle el verdadero evangelio a las personas que ya son parte de esta doctrina, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando estas personas llegan a la iglesia, lo más usual es escuchar de que la iglesia del Señor es fría y es aburrida. Se sienten mal, ¿verdad? Porque no hay, hablemos, todo el show pirotécnico que se hace con fines emocionales. Eso lo tenemos muy claro. Yo creo que muchos de ustedes, hermanos, hermanas, saben más o menos cómo se manejan estas doctrinas con respecto a este evangelio emocional. Sin embargo, yo quiero llevarlos a una segunda derivada de la pregunta. ¿Estará presente, verdad, alguna de las propiedades del evangelio emocional en la iglesia del Señor hoy en día? Y aquí vamos a cambiar el panorama. Voy a repetir la pregunta para que nos quede, hablemos claro. ¿Estará presente alguna de las propiedades del evangelio de las emociones en la iglesia del Señor hoy en día entre nosotros? Vamos a tratar de dilucidar algunas cosas, porque de alguna u otra manera, fíjense que en lo personal a lo largo del tiempo y sobre todo a lo largo del año pasado, han nacido muchas inquietudes porque hace algunas semanas atrás, ¿verdad? El año pasado también, traje algún tema con respecto a tener el mismo sentir. Y nosotros podemos estar de acuerdo hoy día que independiente de que todos somos cristianos y somos hijos de Dios, hay en algunas cosas que no tenemos el mismo sentido. Y de repente hay temas doctrinales que tampoco tenemos el mismo sentido. Y eso me preocupa, porque cuando Pablo habla del mismo sentir, no lo está dejando como algo opcional, sino que lo está declarando como una necesidad que tenemos los cristianos, independiente de que sean, ¿verdad?, de Éfeso o de Colosas, o que sean, hablemos, de Chile, de México, de Perú, de cualquier lado. Nosotros somos una misma familia y tenemos un mismo Padre. Cuando leemos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice, por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hay una condición ahí, ¿verdad? Hay una condición. Y la condición tiene que ver, ¿verdad?, con que todos nosotros, los hijos de Dios, teniendo como cabeza a Cristo, sintamos todos una misma cosa en cuanto, ¿verdad?, a la doctrina del Señor. Por favor, si yo me equivoco o usted piensa distinto, esta es la instancia para poder compartir los pensamientos, ¿verdad? Pero Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11 también dice lo mismo. Entonces, yo siento, hermanos, que este mismo sentir es un trabajo en la cual tenemos que hacer todas las iglesias, ¿verdad?, en lo doctrinal, independiente, ¿verdad?, de que cada una tiene su propia autonomía.
la autonomía de las iglesias no va por sobre la doctrina del Señor, ¿verdad? No puedo yo decir, que yo soy autónomo, ¿verdad? Y es como que yo tengo mi propia finca, como dicen en Colombia, o mi propia parcela, como decimos aquí en Chile, y decimos, no, mira, aquí como somos nosotros, ¿verdad?, autónomos, entonces yo genero las normas de la iglesia al antojo del grupo de hermanos. Porque no es así. La doctrina del Señor es universal y traspasa toda autonomía de las iglesias. Lo que puede ser autónomo tiene que ver con la gestión, con la administración, con la toma de decisiones, ¿verdad?, interna. Pero cuando hablamos de doctrina, de la doctrina verdadera del evangelio, no pueden haber diferencias. Porque entonces estaríamos hablando, ¿verdad?, que entonces no podríamos estar reconociendo que somos, ¿verdad?, todos el mismo cuerpo y la cabeza es Cristo. Ahora, pueden ocurrir, ¿verdad?, dos variables por qué quizás no tengamos este mismo sentido. Uno puede ser porque nos falta quizás crecimiento escritural, a pesar de que hoy día, con toda esta tecnología y con toda esta bendición, ¿verdad?, de podernos conectar y poder aprender de los hermanos, maestros que yo veo aquí y de muchos otros hermanos, quizás la falta de conocimiento se deba más bien a una falta de preocupación personal, más que de poder llegar a los hermanos, preguntar y estudiar juntos. Pero yo creo que hay una segunda derivada que quizás es más profunda que la primera y que tiene que ver con la incorporación de las emociones personales por sobre el evangelio y el conocimiento de la doctrina del Señor. Lo que puede ser que estemos incubando, ¿verdad?, ciertas propiedades y características del mal llamado evangelio de las emociones. Es posible que no tengamos lo mismo ni hagamos lo mismo que hacen, hablemos los grupos evangélicos, pero sí pueden haber ciertas situaciones que nos estén llevando, ¿verdad?, a incubar esta situación y el cual nos prohíba internamente o nos enceguezca de poder de alguna u otra manera ver la verdad doctrinal. Nos guste muchas veces o no nos guste. En lo personal pienso que este es un tema que va a dar para continuarlo más adelante, para poder profundizarlo y quizás entre nosotros discutirlo. Pero hoy deseo asentar de alguna u otra manera las bases de la reflexión en torno al tema y darnos cuenta primero que nada que todo extremo es negativo. Ser extremadamente emocionales es negativo, como ser extremadamente racionales también es negativo. Cuando nosotros llegamos a esos extremos, pues podemos llegar a perdernos, ¿verdad?, o perder el verdadero sentido que lleva el evangelio de salvación. Algunos, ¿verdad?, dicen, ¿cómo seríamos los humanos si nunca nos emocionáramos? Esa es una pregunta que se hace un cristiano. Si no fuéramos capaces, ¿verdad?, de vivir las emociones, o si fuéramos capaces de controlar las emociones en todo momento. Quizás vendríamos a ser, dice, como los robots, respondiendo a todas las situaciones con lógica y nunca con emociones. Pero Dios nos creó a su imagen y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Por lo tanto, Dios nos creó seres emocionales. Sentimos amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo, etc. A veces nuestras emociones son vivencias agradables y a veces no. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad y a veces son falsas, ya que se basan, dice, en premisas erróneas. Por lo tanto, y considerando estas palabras, va a ser muy difícil, ¿verdad?, que nosotros nos dejemos de alguna u otra manera solamente gobernar por las emociones para llegar a la verdad. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Hay ejemplos bíblicos al respecto? Las Escrituras nos enseñan de alguna u otra manera a separar las aguas entre lo emocional y lo racional, siendo emocionales y racionales. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, hermanos, y quiero por favor que me acompañen al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Voy a pedir a mi hermana Francisca, si es posible, ahí la veo yo, a esta dama. Sí, hermanito. Por favor, si me puede leer Marcos capítulo 8, versículo del 31 al 35.
Ya, voy a leer. Jesús comenzó a enseñarles que... en la versión Dios habla hoy. No sé si le complica o la Reina Valera, Leo. No, la Reina Valera, sí, o cualquiera de las dos, no hay problema. Ya, aquí la tengo, la Reina Valera. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Muchas gracias, mi hermana. La verdad que hemos leído en muchas ocasiones este pasaje bíblico y siempre le sacamos una lección. Hoy día voy a tratar de sacar otra lección aquí. Fíjense que aquí estamos viendo una situación bastante, hablemos, clara con respecto a cómo el Señor separa lo emocional por lo que es la doctrina o el evangelio o los objetivos que se persiguen. Cuando Cristo aquí les dice en los primeros versículos, en el versículo 31 en adelante, ¿verdad? Que les está avisando y está preparando a sus discípulos y apóstoles de lo que iba a ocurrir. No era para poder entristecerlos, no era para poder de alguna manera empezar a debatir sobre el tema, sino que el Señor solamente le está informando lo que iba a ocurrir. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esa es, ¿verdad?, la enseñanza. Esa es la parte profética que le está diciendo Jesús, ¿verdad?, a estos discípulos. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Entonces le decía claramente, esto es lo que le había dicho. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, a llamarle, como quien dice, la atención al Señor. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, ojo con esta acción, pero él, ¿quién? Cristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Uno podría decir, Pedro, ¿verdad? Le dolió lo que escuchó, le dio pena, no quería que esto ocurriese. Emocionalmente y humanamente, yo creo que Pedro estaba actuando, ¿verdad?, como actuaríamos cualquiera de nosotros si amáramos tanto a Jesús y lo tuviéramos al lado. Pero en este caso, ¿verdad?, Pedro estaba siendo piedra de tropiezo para el cumplimiento de los objetivos que buscaba, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Si Cristo hubiera actuado emocionalmente, quizás hubiera sido, ¿verdad?, que Cristo lo hubiera abrazado, lo hubiera, de alguna otra manera, ¿verdad?, lo hubiera contenido. Sin embargo, él fue fuerte, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y lo dice delante de todos los discípulos, porque esto, lo que hizo Pedro, causó algo entre los discípulos. Y después dice, llama o emite la segunda exhortación. Y después, llamando a la gente y a sus discípulos, después de que ocurre esto, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida, ¿verdad?, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, fíjese que aquí, ¿verdad?, Jesús no mezcla las situaciones. Jesús es emoción, sí. Pero hay situaciones en las cuales, ¿verdad?, necesitamos mente fría para poder actuar, ¿verdad?, de manera coherente y no ser tropiezo. Aquí Pedro estaba haciendo, ¿verdad?, tropiezo delante del Señor. Yo creo que dentro de las características que tenía Pedro es ser una persona muy emocional. Y por eso que era el impetuoso Pedro. Era la persona que primero hablaba y después pensaba lo que decía.
Y el Señor le estaba enseñando que él no podía actuar así, porque sobre sus hombros iba a recaer una tremenda responsabilidad, ¿o no? Fíjese que en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 14, también es un pasaje muy conocido, 29 y 30. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, dijo Pedro. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Nuevamente, ¿verdad? La emoción, el ímpetu de no pensar lo que estaba diciendo. Y claro, después, ¿qué es lo que le pasó a Pedro? Bueno, lloró amargamente, ¿no? Porque se cumplió lo que el Señor le estaba diciendo. Esa amargura era porque de alguna u otra manera Pedro necesitaba, ¿verdad? Tener esa mente fría, aunque doliese, aunque fuese difícil lo que iba a ver. Era necesario, ¿verdad? Pensar y meditar. Ahora, fíjese que esto ocurría cuando estaba Cristo. Pero después hubieron otros casos más. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 11 y 21. Del 11 a 21. Por favor, voy a pedir al hermano José Díaz, si es posible, si me puede leer ese pasaje ahí en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. Si fuera tan amable. Sí, hermano, sí, claro que sí. Leemos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, mi hermano José. Fíjese que lo que pasa aquí, también con Pedro, tiene que ver con algunas actitudes emocionales. La exhortación que le hace Pablo a Pedro es una exhortación fuerte y pública. Porque había algo que no era permitido, ¿verdad? Menos de un apóstol del Señor, como era Pedro. Él tenía un doble estándar. En este momento estaba viviendo un doble estándar. Cuando estaba con los gentiles, bueno, tenía una buena comunión con ellos, pero llegaban los judíos, ¿verdad? Los cristianos judíos, y se retraía. Al punto de que dice que hasta el mismo Bernabé empezó a caer, ¿verdad? En este juego, ¿verdad? Inapropiado de Pedro. Pero, ¿por qué lo hacía Pedro? ¿Por maldad? No, muchas veces, ¿verdad? Por aspectos emocionales. Pero esos aspectos emocionales no eran permitidos en la doctrina, porque estaba haciendo nuevamente piedra de tropiezo, ¿verdad? En las cosas espirituales. Pablo en este caso, ¿verdad? Podría decir, no, mira que es Pedro, ¿verdad? Que es una de las columnas de los apóstoles, dejémoslo pasar, tiene que aprender con el tiempo, tiene que madurar con el tiempo. Es así, lo hizo así, Pedro. O sea, Pablo. No, Pablo lo llamó, ¿verdad? A un ladito, ¿verdad? Y públicamente lo exhortó de la manera que leemos ahí en el libro de Gálatas. Porque había que poner de alguna u otra manera freno a esta situación. Y fíjense que aquí ya estamos viendo, no sé si se están dando cuenta ustedes, hermanos o hermanas, de alguna situación. Que hay situaciones, ¿verdad?, emocionales en las cuales afecta
la verdadera doctrina del Señor, la estabilidad bíblica de la iglesia, de las cuales no se puede, hablemos, pasar. Ni se debe de alguna u otra manera, como quien dice, olvidar. Porque esto va a traer coletazos, decimos aquí en Chile, va a traer consecuencias futuras. Si Pablo no hubiera exhortado a Pedro en ese momento, ¿verdad? Lo más probable es que de repente se hubiera perdido hasta Bernabé. Y muchos otros hermanos también se hubieran podido perder. Entonces, hay una clara, ¿verdad?, diferencia entre lo que es emocional y lo que es espiritual. Hay un tiempo para cada cosa. Pero lo emocional jamás se puede estar por sobre la doctrina. Mis emociones jamás pueden estar por sobre la doctrina verdadera del Evangelio. Vayamos a ver a Jesús. Fíjese que hay un ejemplo muy bonito acerca de cómo Jesús, ¿verdad?, separa lo emocional, ¿verdad?, con lo respecto a lo racional. Es un texto largo, pero vamos a ir viendo algunas partes de él. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, ¿verdad? Y que tiene que ver con la muerte de Lázaro. Son 45 versículos. Yo les pido, ¿verdad?, que de alguna u otra manera, 44 versículos, cuando tengan tiempo lo lean, pero aquí vamos a ir viendo algunas cosas. Estaba ocurriendo algo, hablemos, bastante interesante aquí. Voy a leer del libro de Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante, al 6. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue, dice, la que ungió al Señor con perfume y le enjugó, dice, los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Voy a repetir aquí, he aquí, dice, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, dice, llamaba a Jesús a Marta y a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante. Empieza a ocurrir una situación. Esta mujer, María y Marta, eran conocidas por Jesús. ¿Conocía Jesús a Lázaro? Sí, lo conocía. Le dan el aviso en el versículo 3 que este joven o este hombre Lázaro estaba enfermo. Y le dicen, Señor, aquí el que amas está enfermo. Bueno, pues bien, lo que esperaba quizás la familia de Lázaro es que Jesús fuera prontamente a verlo. Ellas sabían que Jesús tenía el poder de la sanación. Sin embargo, ¿verdad? Cuando oye Jesús esto, dice, esta enfermedad no es para muerte, versículo 4, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero cuando además oyó esto, se quedó 2 días más en el lugar, ¿verdad?, donde estaba. No corrió Jesús a buscar la sanidad de Lázaro, sino que se quedó 2 días más. Bajemos, por favor, al versículo 11, del mismo capítulo 11 de Juan. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y ahí uno se pregunta, pero si él podía haber ido antes, ¿verdad?, cuando estaba enfermo y haberlo sanado, no era necesario que Lázaro hubiera muerto. Sin embargo, el mismo Jesús le dice, mira, Lázaro durmió, está durmiendo. Lázaro muerto. Pero no era este Lázaro el que tú amas. Uno se pregunta humanamente, ¿no? Como lo dice en el versículo 3, ¿no era Lázaro el hombre que tú amabas y que te avisaron con tiempo para poder de alguna u otra manera hacer algo por él? Sin embargo, esperaste 2 días y la consecuencia de su enfermedad fue que él murió. Partamos, ¿verdad?, al mismo capítulo 11, versículo 20. Entonces Marta dice, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. La lógica, ¿no? La lógica emocional. Si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Se lo enrostra a Jesús. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús, ¿verdad?, le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees, verdad? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido, dice, al mundo. Pues bien, saltemos al versículo 32 del capítulo 11. María, cuando llegó, dice, a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto, dice mi hermano. La otra hermana le dice lo mismo. Jesús se dice al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también lloraban, dice, se estremeció el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, ¿cómo le amaba? Si algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí estaba actuando, ¿verdad?, lo emocional por sobre lo racional. Pero el objetivo de Cristo, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo? Demostrar el poder sobre la muerte. Ya había demostrado el poder sobre las enfermedades. Y era demostrar en esta ocasión el poder sobre la muerte. Y aunque Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad?, que él se conmovió cuando veía a la familia y a sus amigos llorando. Que cuando él vio el lugar, también él lloró. En el versículo 35, toda la emoción de Jesús, su emoción no podía estar por sobre el objetivo fundamental, que era llegar a resucitarnos. Él se tenía que de alguna u otra manera controlar. Él se tenía que de alguna u otra manera manejar estos dos mundos, el emocional y lo racional. Y así lo hizo. Con pena, con dolor, sí, claro, Jesús lloró. Lloró ver a Lázaro de repente que estaba en un sepulcro. Y bueno, usted conoce después la historia completa a partir del versículo 38 al 44. Que dice que destape la piedra y el Señor resucita a Lázaro. Entonces, ¿cuál era el objetivo fundamental? El objetivo fundamental era demostrar entonces el poder de Dios sobre la muerte. Y lo demostró a través de aquel que él amaba, que Jesús amaba, que era Lázaro. Y para todo hay un momento, y para todo hay una oportunidad. Hay un momento para llorar, hay un momento para reír, dice la palabra. Hay un momento para dejar de llorar, hay un momento para dejar de reír, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí lo que el Señor, yo visualizo, ¿verdad?, es que el Señor, a pesar de la emoción, a pesar del sentimiento, a pesar del amor que él le tenía a la familia y a Lázaro, él tenía que cumplir el objetivo fundamental para lo que él estaba, hablemos, llamado a hacer. Y él tenía que de alguna u otra manera controlar todas sus emociones. Claro que al ver resucitado Lázaro fue una tremenda, ¿verdad?, tremendo impacto para la familia y para todos los que estaban ahí. Fue un tremendo regalo de Dios, ¿verdad?, que después de que él estaba muerto, él resucitó. Pero fíjense que no es el único ejemplo. Voy a pedir a mi hermano Alberto, por favor, Alberto Córdoba, si me puede leer el libro de Mateo, capítulo 26. Sí. Versículo 38 al 41. Es un pasaje también muy conocido por todos nosotros. 26, 38 al 41. Por favor, hermano. Mateo 26, 38 al 41. Correcto. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por favor, el 42, hermanito, si fuera tan amable. Okay. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Gracias, mi hermano. Fíjense que nosotros, hermanos, no podemos negar que Jesús estaba pasando en esta oportunidad por un tremendo estrés emocional. Un tremendo estrés emocional. Iba él a experimentar algo que nunca en su eternidad había experimentado. Había miedo, había incertidumbre, hablemos, todo lo que usted se puede imaginar. Yo creo que Jesús en este momento está experimentando todo tipo de emoción, tristeza, ¿verdad? Al punto, ¿verdad?, que ese estrés dice que su transpiración eran como grandes gotas de sangre. Pero la oración del Señor a su Padre en 2 ocasiones era: que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Padre mío, verso 39, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, si tú quieres, el Padre, ¿verdad? El Padre puede decir: ¿sabes, hijo? No quiero que tú experimentes esto, vente conmigo, veamos otra cosa, veamos otra propuesta, no sé. Pero no había otra salida. No había otra salida. No había otra salida. La segunda vez, en el versículo 42, dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre, ¿verdad?, por sobre este estrés emocional fuerte que está viviendo Jesús, ¿verdad?, en ese momento, fue que tomara la copa. Que él tenía que ir al sacrificio. Por eso que dentro de los consejos, ¿verdad?, que le da el Señor a los que estaban con él, en el verso 21 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y también aquí hay una lección, ¿verdad?, entre ambos mundos. Muchas veces tenemos claro la verdad del espíritu, de las cosas que debemos hacer, pero carnalmente hacemos lo contrario. Emocionalmente hacemos lo contrario. Emocionalmente no vemos lo que el Señor quiere que realmente yo haga. Y por lo tanto la debilidad se muestra aquí. Es posible que Satanás nos ataque a través de los sentimientos y las emociones, ¿o no? Y muchas veces los errores que podemos estar experimentando dentro de nuestras propias congregaciones tienen que ver más con lo emocional que con lo racional. Y eso en cada uno, ¿verdad?, en su propia congregación lo tiene que de alguna otra manera analizar. Cuando muchas veces lo hemos dicho acá en más de alguna ocasión, ¿por qué razón, verdad? Nuestras iglesias latinas son escasas en ancianos y diáconos. Una razón es porque de repente no existen los hermanos para ellos. Pero la otra razón tiene que ver de repente con temas más emocionales que doctrinales, ¿o no es así? Que de repente a los hermanos les exigimos más de lo que nosotros podemos dar. Y ahí donde parte lo doctrinal. Bueno, entonces cuando nosotros leemos Timoteo y Tito con respecto a los ancianos y diáconos, decimos: hay 2 cosas que ocurren con estos textos, hermano. O es algo imposible de lograr, y por lo tanto el Señor me está poniendo una barrera más allá de lo que yo puedo hacer, o derechamente yo soy piedra de tropiezo, como lo fue en algún momento Pedro delante de Jesús. Que estoy poniendo mi visión emocional por sobre lo doctrinal. Y ahí tenemos un tremendo error, ¿o no es así? Yo siempre me he puesto a pensar, ¿verdad? Y esto es un tema de discusión largo, no es para resolverlo hoy día, pero cuando le dice, ¿verdad?, que está siempre la discusión de que si todos los hijos de aquel que anhela ser anciano tienen que ser cristianos. Y uno dice: no, tienen que ser todos hijos cristianos. Algunos dicen: no, tienen que ser creyentes. Bueno, si yo pusiera, hablemos la barrera, decir: mira, todos los hijos de los ancianos tienen que ser cristianos, y yo soy cristiano, y mis hijos, ¿por qué no pueden ser todos cristianos? Porque solamente tienen que ser solamente cristianos los hijos que quieran hacer, de los hermanos que quieren ser ancianos.
¿verdad? Y mis hijos, yo soy también cristiano, tengo 3 hijos, ¿y por qué? No, es que yo no anhelo ser anciano, hermano. Los que anhelan ser ancianos. Sabiendo que nosotros no podemos de alguna u otra manera obligar a nuestros hijos a ser cristianos, ¿o no? Usted puede obligar a su hijo a ser cristiano. Usted puede tener un hijo, una hija, muy buena hija, muy buen hijo, respetuoso. Pues la decisión es personal. No es algo obligatorio. Eso es solamente un ejemplo. Entonces aquí empieza, ¿verdad?, a primar más lo emocional que lo doctrinal. Nos cuesta de repente exhortar a un hermano que dejemos que el hermanito crezca. No, si el hermano está causando división, no, dejémoslo, hermano, porque está creciendo. Hay que educarlo, hay que ayudarlo. Es eso lo que dice el Señor. Y muchas veces por dejar esas cosas se dividen las iglesias, ¿o no? Si mi hijo, ¿verdad?, comete un tremendo error doctrinal y bíblico, entonces como es mi hijo, ¿verdad?, y yo soy representante de la iglesia, no, mira que mi hijo está joven, es que el cabro, ¿verdad?, todavía le falta crecer, le falta madurar, denle una oportunidad, ya, mira, hermano, démosle una oportunidad. Eso es lo que nos dice el Señor. Cuando Nadab y Abiú, ¿verdad?, con esa simpleza llegaron, ¿verdad?, se alcoholizaron y ofrecieron fuego extraño al Señor. El Señor le dijo, no, mira, si están aprendiendo, ¿verdad?, son hijos de sacerdotes, son buenos niños, dejémoslo. ¿Qué les pasó a ellos? ¿No perdieron la vida de manera inmediata? Entonces, de alguna u otra manera, si usted se empieza a poner a reflexionar en torno a esto, ¿cuántas de las decisiones que tomamos en nuestras iglesias son más emocionales que doctrinales? Y ahí estamos, ¿verdad? Y ahí estamos. Y entonces los varones muchas veces, porque como no hay ancianos y no hay diáconos, ¿verdad?, entonces los varones asumimos la administración. Y los varones de repente somos más emocionales que doctrinales. Y por eso es que de repente las iglesias no crecen. Y por eso es que nos cuesta de repente hablar de temas como por ejemplo la concesión in vitro, como el matrimonio, como el divorcio, como las nuevas nupcias, como todo ese tipo de temas que dejémoslo ahí, hermanito, para otra ocasión y sigamos hablando de que Dios es amor. ¿Verdad? Y sigamos hablando de que Dios es amor. Por eso que Pablo exhortaba a los hermanos en Corinto diciendo, bueno, ¿hasta cuándo no? ¿Van a beber leche? ¿Cuándo van a tomar la comida sólida para salir de esta situación? Porque lo que se vivía en Corinto, hermano, al menos en 1 Corinto, era todo emocional. Todos los conflictos que había eran emocionales. Si usted lo analiza, ¿verdad?, con una lupa, era emocional. Querían más a Apolo, querían más a Pablo, que hacían un problema de liderazgo, no enfrentaban, ¿verdad?, a ese hermano que estaba, ¿verdad?, en fornicación, porque es preferible que lo haga la justicia, nosotros no, porque de repente es un buen hermanito que habla bonito, que se yo, todo era emocional. Y como era emocional, entonces iban en contra del evangelio y todos esos hermanos estaban yendo a la perdición de sus almas. Hay un texto muy interesante, hermanos, allí en Ezequiel, capítulo 22. En Ezequiel, capítulo 22, versículo 26 al 29. En el Antiguo Testamento. Fíjense que ahí ha pasado algo interesante con los sacerdotes. No olvidemos que nosotros somos sacerdotes, ¿no es cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio. Dice ahí en Ezequiel, capítulo 22, verso 26 al 29, dice, sus sacerdotes, se estaba refiriendo a los sacerdotes judíos, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado, dice, en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles, dice profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia, y al extranjero, dice, oprimía sin derecho.
Una de las cosas de las cuales, ¿verdad?, en este libro se le acusaba a los profetas y a los sacerdotes, es que no fueron capaces de separar, ¿verdad?, entre lo santo y lo profano, entre lo mundano y lo espiritual, entre la doctrina y la emoción. Y fíjese que aquí dice, versículo 26, dice, violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días, dice, reposo, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado, dice, en medio de ellos. ¿Qué hacían los profetas? Verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. ¿A quiénes? A los príncipes. Diciendo, así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no había hablado. Disfrazaron todo, contaminaron todo, perdieron, ¿verdad?, el norte, o estaban perdiendo el norte del verdadero objetivo que tenía la ley. Y eso ocurre, hermanos, cuando no somos capaces, así, utilizando la palabra bíblica, de separar entre lo santo y lo profano. ¿Cuántas cosas de lo profano están hoy día insertos entre los santos? ¿Por qué de repente no crecemos? ¿Por qué la iglesia no se fortalece? Bueno, esto no puede caer, ¿verdad?, en una, que no sabemos, hermano, es que la pandemia, el COVID y todo ese tipo de cosas. No, siempre hay una explicación, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos, los hombres, de la cual hablemos, tenemos que hacernos responsables. ¿Cuál es el objetivo, verdad, de la iglesia? El objetivo de la iglesia es poder de alguna u otra manera lograr que sus hijos, los cristianos, logremos la santidad, ser irreprensibles, para ser irreprensibles delante del Señor. Y este último texto, ¿verdad?, que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 21-22, para dejar espacio a las opiniones. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Cristo, ¿verdad?, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hermanos, el objetivo de la iglesia, lo que creo que perseguimos todos nosotros, es la salvación de nuestra alma. Y para poder de alguna otra manera salvar nuestras almas, tenemos que presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de la presencia de Dios. Y solamente eso se logra, ¿verdad?, a través de reconocer y valorar, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo y de su evangelio. Para poder santificarnos, para poder ser personas que saquen, ¿verdad?, lo malo y negativo de nuestro interior, y para presentarnos irreprensibles delante de él, tenemos entonces que tener la capacidad espiritual de separar lo santo de lo profano. Eso no es fácil, pero eso es lo que ordena el Señor. Como les dije, hay mucho que hablar del tema. Estoy solamente asentando las bases de un problema, ¿verdad?, en que de repente, muchas veces, podemos estar siendo piedra de tropiezo a partir de la emoción y no de la doctrina. Por eso, una de las grandes lecciones que siempre yo he recibido de gente cristiana, de hermanos cristianos y no cristianos, es antes de hablar o antes de oponerse, justifique por qué se opone. Y la forma de justificar nosotros a algo es a través de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Espero que esto sirva para poder seguir conversando el tema y escucho todo lo que usted quiera decir a partir de este momento. Gracias. Hermano José. Gracias a usted, hermano Oscar Rivadeneira, y gracias a Dios principalmente por esta reunión que hemos tenido. Vamos a pedir, por favor, le pido de favor a mi hermano Exediel Escobar, que por favor tome la palabra y haga esta última oración, por favor, para dejar paso a los comentarios y preguntas. Hermano Exediel. Con gusto, hermano. Oremos.
Bendito y buen Dios, adorado Creador, Padre Celestial. Damos gracias por esta grande bendición, Señor, que tú nos sigas permitiendo. Otro nuevo año, Dios, que está comenzando, donde tú nos permites todavía seguir viviendo en estos cuerpos. La bendición de tener en nosotros esta necesidad de buscar de tu presencia para seguir alimentando nuestro espíritu, Señor, y así poder fortalecernos y estar firmes en este camino de santidad que tú nos has trazado. Gracias al amor que tienes para con nosotros, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos diste esta potestad de ser tus hijos. Y esa es la razón por la cual, Señor, pues podemos estar en tu reino a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde pedimos, Señor, que tú seas ayudándonos, que podamos fortalecernos y a que tú nos lleves, Señor, a aprovechar bien este tiempo que tú nos estás permitiendo y que esta palabra siempre, Señor, sea en nosotros para bien, para el beneficio, Señor adorado, de nuestra salvación y el beneficio de aquellos que nos rodean. Gracias por esta bendición, Señor, de estos hermanos que se esfuerzan para traer, Señor, este alimento a nuestro espíritu, como lo ha hecho el hermano en esta tarde, el hermano Oscar, Señor, el cual pedimos que tú seas con él, que lo ayude siempre en este conocimiento y que tengamos, Señor, siempre tu bendición de tener en nosotros presente de que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en este buen propósito. Ayúdanos a estar firmes, Señor amado bendito, y de esta manera podamos ser hallados para cuando tú vengas o partamos de estos cuerpos, Señor. Y pedimos la bendición, agradecidos contigo por todas estas bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Exediel. Queda la palabra con el hermano Néstor Sánchez, que tenemos en notas y avisos. Luego estaremos dando la palabra a los hermanos para sus comentarios o preguntas. Hermano Néstor. Gracias, hermano José Antonio. Buenas tardes a todos los hermanos. En Facebook hoy día tuvimos un momento, un pic de 11 personas. Terminamos con 8 y atendiendo ahí el mensaje estaban John Nilson Rivero, Janet Araya, Juliana Lamas, Mari Valier, María Mojica Agüero, Eulogio Arcos, Marvin Soto, Vanessa Vega Araya, Camila Abigail. Todas esas personas, muchos dejan buenos saludos para todos, buena lección, saludos a todos los acompaño desde este medio, un abrazo, y así no se turbe vuestro corazón, dice otro, saludos, que Dios les bendiga. Milka Sánchez también está ahí, ¿ya? Y bueno, gracias a todos ellos por acompañarnos, muchos son muy fieles por Facebook y están ahí permanentemente. Eso es, hermano José Antonio. Gracias, hermano Sánchez, hermano Néstor, y gracias también a los hermanitos y hermanas que nos escucharon el mensaje en esta tarde. Gracias, hermano, de nueva cuenta, hermano Oscar Rivadeneira. Y hermano Alberto está levantando la mano, pide la palabra. Hermano Alberto. Hermano Alberto Córdoba. Sí, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, gracias a Oscar por el mensaje. Sé que al hermano le gusta, yo siempre cuando escuché al hermano por primera vez decía, le gusta tomar el toro por las astas, siempre decía yo. No sé si me estás escuchando bien, creo que sí. Así que bueno el mensaje. Hay dos palabras que yo generalmente uso con este tipo de mensajes como es el hermano. Uno tiene que ir tras el objetivo. Cuando se pierde el objetivo y nos vamos por lo emocional, nos vamos por lo sugestivo. El objetivo, en todos los ejemplos que dio el hermano y que leímos, en el caso de hablar con un hermano que está equivocado, el objetivo es que el hermano cambie su forma de pensar y